Empezamos el sexto programa de tertulias literarias con cerveza, jueves 27 de junio, porque parece ser que el programa anterior me equivoqué y dije abril cuando era mayo. Y bueno, en teoría este es el último programa antes del verano, luego ya lo retomaremos en septiembre o en octubre, dependiendo de la disponibilidad de la peña. Y nada, están conmigo como siempre los veteranos, Joselo y Javi. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Y nada, vamos a empezar ya con la sintonía de cabecera, porque no sería lo mismo sin cerveza. Y bueno, por cierto, aquí creo que ha puesto Eso Sachi. se notan las tonterías que decimos luego, ¿no? Sí. No, hombre, eso inspira. Oye, Sí. qué bonitas las magdalenitas. Mini magdalenas. Son mini magdalenas, muy bien. Estas no son de Carrefour, así es que no sé cómo estarán. Pero bueno. Bueno, Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí. no vengo como la otra vez que arramblé. Ah, bueno, sí que Hoy hoy estás poco- lleno. Espérate que pase. Que pase un poco la sesión. Pues nada, vamos a empezar como siempre con Joselo. Pues yo me entero ahora que era la última sesión, ¿eh? Yo no tenía ni idea. ¿Ah? La sesión de... Ah, sí, Esta temporada. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno. Qué ilusión, siempre- grabar temporada 1, temporada 2, ¿no? Sí, sí, Vamos, ya tenemos una ya serie. temporadas y todo. Sí, sí. Pues nada, ¿qué nos Pues nada, vas a leer o recomendar? He traído un libro que se llama Armas, Mujeres y Relojes Suizos de Eduardo Torres Dulce, que es, como estaba comentando un poco antes de grabar, este hombre, nació en Madrid en 1950, licenciado en Derecho, es conocido por ser sobre todo fiscal y haber llegado a ser fiscal general del Estado, y también como contertulio de un programa que escucho con frecuencia, que es el de Cowboys de Medianoche, ¿no? Porque por aquí, Sale. por este programa no ha pasado, ¿no? Por este no, todavía no. Pero bueno, todos andan. Todos andarán, ¿no? Es crítico de cine, a mi juicio muy, muy bueno. Y bueno, esto es él hace este libro, que es una recopilación, ¿no? Su amigo Garci le dedica dice, un libro de mesita de noche. Este no es un libro de biblioteca, dice Garci, sino de mesilla de noche. Se lee de un tirón la primera vez, luego hay que ir al índice y elegir según el estado de ánimo. El gran secreto que suelo comentar con mis amigos a la altura del tercer dry martini, amigos entre los que se encuentra el pelotón de cabeza Eduardo, eso de que el cine enseña y la vida gasta, se aclara en estas páginas con una precisión e inteligencia asombrosas. Pero La bueno, vida gasta, es verdad. Sí, es cierto, ¿no? sí, sí. Y aquí hace él, pues nota la cuarta edición, el autor habla de por qué dice que este libro nació de una benevolente insistencia y generosidad de Garci, una muestra continua de su carácter. Viene a decir que José Luis me hizo el regalo de incluir en la colección Nickelodeon este libro en una edición primorosa y tal, ¿no? Viene a decir que no es un libro al uso porque no quería ser una colección de críticas de películas ni un ensayo sobre el cine, es algo personal, un dietario de miradas sobre momentos del cine. Mi amigo Luis Herrero me insiste una y otra vez que es algo así como una antología de mis películas favoritas. Dice, no es así, ¿no? Pero todas las películas sobre las que escribo aquí me gustan mucho. Viene a decir que viene a repasar unas cuantas películas. Yo simplemente he cogido, como son cortitas las críticas y tal, pues os leo unas cuantas, ¿no? Y Yo te iba a preguntar, él normalmente en qué clase de cine es el que le gusta, cine clásico, pues cine sobre americano. todo su héroe es John Ford y cine clásico sobre todo, y el cine de toda la vida, cine clásico además norteamericano generalmente, ¿no? O especialmente, ¿no? Por ejemplo, le gusta mucho pues Hawks también, ¿no? Y dice, ¿no? Las películas de Hawks son siempre películas de hombres regidos argumentalmente por mujeres. En Río Rojo, Tom Danson, John Wayne, abandona a Fenn, que es Colin Gray, porque no ve el momento de construir un imperio ganadero en el que no se ponga el sol al otro lado del Río Grande. Danson, todos los aventureros lo hacen y sinceramente promete regresar, volver a por Fenn, que quiere acompañarle porque sabe que los días no duran eternamente y las noches a veces parecen durar esa medida. Danson le deja en prenda de regreso un brazalete, lo único que le quedará de ella tras ser asesinada por los indios. Cuando Fenn ve desaparecer de su vida a Tom Danson, siente lorquianamente como si en sus piernas le clavaran acerados cuchillos. Durante años no habrá mujeres en el Imperio Danson, un imperio de hombres cimarrones en el que las armas son la manera más frecuente de adquirir o perder una nueva amistad, una nueva vida, o más tierras o más ganado.
Cuando el Imperio Danson, acuciado por la bancarrota de la derrota sureña que asola Texas, se pone en marcha empujando el ganado hacia los ferrocarriles norteños, un pistolero de renombre, Cherry Valance, de Nogales, se presenta desafiante ante Matt Garth, el hijo adoptivo de Danson, y define lapidariamente la situación de frontera en la que viven hemingwayanamente ese conjunto de hombres sin mujeres. Cherry Valance, mientras intercambia y admira sus revólveres con el de Garth, dice y expresa su credo personal, que dicho sea de paso da nombre al libro este, ¿no? Dice: solo hay dos cosas más hermosas que un arma, una mujer y un reloj suizo. ¿Has tenido alguna vez un reloj suizo? En el viaje norteño, Danson, John Wayne, lo perderá todo: su ganado, su autoridad de emperador, su hijo adoptivo, Montgomery Clift, su amigo de siempre, Walter Brennan. Pero antes de recuperar todo, recobra algo más preciado: el fantasma de Fenn, su amor sacrificado. House lo cuenta a través de una cosa, de un objeto, del brazalete que Danson le entregó a Fenn al despedirse y que luego arrancó del brazo del indio que la asesinó. En un característico y circular intercambio hawksiano, el brazalete va de Danson a Fenn, de esta a un indio. Lo recupera Danson, que lo entrega a Matt, que lo entrega a la hermosa y libre Tess Millery. Joan Drew, una jugadora de cartas y de hombres que no se queja cuando la hiera una flecha india y no se resigna cuando Matt, copiando en todo a Tom Danson, se larga con el ganado hacia Abilene, dejándole en prenda el brazalete de Fenn. De Fenn a Tess. Cuando Danson, husmeando como un tigre el rastro de Matt, alcanza la caravana en la que viaja Tess, es como si se hubiera metido en un oscuro y fatal túnel del tiempo. De nuevo una caravana y una mujer. Y esta tiene el brazalete que le entregó a otra a la que amaba menos que a su obsesión de tener tierras y ganado. Danson, ya un héroe de tragedia clásica, homérico, planea una venganza bíblica. Con la mirada del tiempo clavada en el brazalete de Fenn enrollado en brazo de Tess, le propone cambiar parte de su imperio ganadero por engendrarle un hijo, en el que no tuvo con Fenn. El que no tuvo con Fenn y el que ha perdido con la tradición de Matt. Tess, la aventurera jugadora de cartas y de hombres con dinero o sonrisa fácil, no acepta la oferta de Danson. En la fragilidad del desierto americano, Tess espera a Matt como Fenn habría esperado a Tom Danson. Ellos les dan un brazalete y ellas lo transforman en esperanza. Cherry Valance, de Nogales, se equivocaba. A este lado del paraíso las armas se disparan, los relojes suizos juegan con el tiempo, pero las mujeres atraviesan a sangre y fuego la vida de los hombres, por errantes y vagabundos que sean. Está lleno de fotografías, lógicamente, ilustrando las películas, donde se les ve, pues eso, en escenas y tal, ¿no? A ver, esa foto está muy bien. Está... Sí, esa foto es la de cuando le saca la flecha Joan Drew. a la chica. No sé si me Guapa, enamoré de ella en una película que se llamaba Bahía Negra o algo así, ¿puede ser? Pues Que puede sería ser. James Stewart, no sé, igual estoy hablando un poco por hablar. No tiene mérito enamorarse de ella, ¿eh? Guapísima, ¿eh? ¿Verdad? No es difícil. Entonces, por lo que veo, él más que, no lo sé si en otras películas hace lo mismo, pero me da la impresión de que más que hacer una crítica de la película, él, sus impresiones personales. Es lo que él le ha ¿no? transmitido, la historia que hay detrás al verla. Bueno, no sé, por ejemplo, podemos leer una... habla, por ejemplo, de Hombre Tranquilo, de Ariane, de Billy Wilder, de Johnny Guitar. Es muy variado. Habana, de la de Robert Redford, que es un trasunto, digamos, de... Si queréis leer esa... Esa ya es más moderna. Más reciente, sí. A ver... 169... Esa dice que recuerda mucho a esa Casablanca, ¿no? Y si lo miras bien, pues... Algo tiene, sí. Jack Whale, Robert Redford, ha conocido muchas ciudades desde lo de Pearl Harbor, pero solo se siente fascinado por una, La Habana. Whale seguro que ha sido ya hecho muchas cosas antes y después de lo de Pearl Harbor, pero desde hace tiempo es jugador profesional de naipes, uno de los mejores de cartas del mundo. A diferencia del viejo Rick Blaine, al que Whale casi seguro que conoció en algún elegante y discreto garito de la Martinica, Panamá, Río de Janeiro o Buenos Aires, nunca ha sido propietario de uno de esos negocios como el que regentaba Blaine en Casablanca, ni aparentemente tiene ninguna cicatriz llamada Ilsa Laszlo. Whale viaja ligero de equipaje y pasa de contrabando un único secreto, un hermoso diamante que oculta bajo la piel. Es el pasaporte de Whale, la última baza para la partida decisiva. Habana, desde el 90, retoma en manos de Sidney Pollack algunas bazas de la inevitable Casablanca, pero Pollack las baraja, las juega con su propio estilo, estrictamente a su manera. Y es que todo cineasta lleva dentro su propio modo de contar, como pasa el tiempo. El problema con Whale es que ha llegado a La Habana en 1958. La mafia no solo controla el juego y sus aledaños, sino que también lo hace en todo el país el corrupto gobierno batista.
Un gobierno que se tambalea bajo las embestidas de las tropas del barbudo Fidel Castro que bajan de Serra Maestra. Will está en La Habana en esa Navidad del 58 porque ha oído que en esa ciudad se está montando una partida de cartas que hará historia y quiere estar en ella. Cuenta con la ayuda de un buen amigo, Joe Volpi, Alan Arkin, la mano derecha de Meyer Lansky, Mark Rydell, el cruel capo mafioso que controla La Habana. Will tiene otro problema, se llama Roberta, Lina Olin, y está casada con un dirigente revolucionario, Arturo Durán, Raúl Julián, un nuevo factor Casablanca. Durante unos días Will aspira al fuerte aroma de una ciudad en trance poblada por policías, soplones revolucionarios, turistas ávidas de sexo, diversiones, mafiosos y espías. Todo va a cambiar, pero nadie parece querer reconocerlo. La vida en La Habana es un castillo de naipes a ritmo de salsa y ron, unos momentos únicos para sentirlos intensamente, para absorberlos con fruición como unos daiquiris helados preparados en la barra del Floridita, huérfana de don Ernesto Hemingway. Algún día, si se lo permiten, nos contarán esos días prodigiosos el maestro Caín, que es el sobrenombre de Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano, en el mundo Guillermo Cabrera Infante, y el actor Andy García, una historia que por lo que he oído transcurre alrededor de un fascinante club nocturno. Un tiempo que si se vive no se olvida jamás, como recogía Bernardo Bertolucci en Prima de la Revolución del 64, citando a Talleyrand, quien no ha vivido antes de la Revolución no sabe cómo es la dulzura de vivir. O la amargura después de la Revolución, pero esa es otra historia que contó Hitchcock en su incomprendida Topaz del 69, otra película de la que también es deudora Habana. El caso es que Jack Will se enamora perdidamente de Roberta Durán y la vida se le complica enormemente. Will tiene que sacar de su refugio el diamante y todos viven al límite, peligrosamente. Habana gira en ese momento de manera imprevista a la 1:15 aproximadamente de proyección, justo cuando Will logra liberar de la tortura policial a Roberta. Cuando los castristas dividen en dos la isla, el gobierno batista se derrumba estrepitosamente y Meyer Lansky urge a Volpi para que ese gobierno títere adopte medidas enérgicas, o sea, fascistas. Nosotros inventamos La Habana y nosotros podemos llevárnosla a cualquier otro sitio. Pero no hay ningún otro sitio para La Habana salvo en La Habana. En dos memorables secuencias, Jack Will recorre su amada Habana, nocturna y desierta. Camina con su amigo Joe Volpi, que habla sobre cuánto le gusta, cuánto depende de esa ciudad y cuán seguro está de que todo se ha perdido, de que ya nada será igual. Tan perdida como su nacionalidad norteamericana, ya no le dejan regresar a Estados Unidos. Lansky le ha hablado de Santo Domingo, pero Volpi está cansado y melancólico y piensa en Costa Rica, semi-retirarse allí donde vive una amiga. Volpi y Jack Will se despiden, quizá para siempre, y en la noche habanera el conspicuo y notorio mafioso entra a rezar en una iglesia. Poco más tarde, la derrota nocturna de Jack Will le lleva al Hotel Nacional en el que se aloja un amigo común a Will y Volpi, el profesor Richard Wadsworth. El profesor, un anciano vitalista vestido de traje y chaleco completo de tweed con gorra incluida, es lo contrario de Volpi. La vida se le encuentra a borbotones en cualquier lugar, sobre todo si por medio hay una o mejor dos mujeres. Will, dice el profesor, debe quedarse en La Habana y llamar a Roberta Durán hasta que el amor sea cenizas. El profesor es como el capitán Renault en la figura de Claude Rains de Nuevo Casablanca al final del sendero, radical a la hora de concentrarse en las pocas cosas esenciales que te mantienen vivo. A Rick Blaine y a Ilsa siempre les quedará París. A Jack Will le resta un diamante cosido a la piel como un seguro. En todo caso, Chaque la femme, cuando un hombre decide que irá a cualquier parte, al fin del mundo, esté donde esté, sacrificando lo último que se ha guardado para jugar la baza decisiva. Jack Will intercambia bazas, perder para ganar o al revés, casi da lo mismo a esas alturas de la partida. Un policía corrupto escapa de la revolución castrista y se lleva el diamante de Will. A cambio resucita a un muerto, Arturo Durán, secuestrado por la policía política y aparentemente ejecutado por este. La revolución recupera a un héroe y Roberta a un esposo, ahora que planeaba un futuro con Jack Will. En el puerto de La Habana es la hora de las despedidas. ¿Me esperabas?, pregunta Roberta, Bobby para Jack. Toda la vida, responde este. Antes de que Jack salga de La Habana, Bobby descubre el precio de la felicidad, la herida del diamante sacrificado en el brazo de Jack. Años después, en cualquier atardecer dorado y voz en off, Jack Will se acercará a Miami, al borde del mar, y se irá paseando hasta el malecón. Mira hacia La Habana mientras fuma un cigarrillo. Las cosas le van bien a Jack Will, pero ahora Jack Will juega sus partidas con la espalda apoyada contra la pared, vigilando la puerta de entrada. Ya no hay servicio de ferries entre Miami y La Habana, pero cada atardecer en el malecón mirando hacia La Habana, Jack Will piensa en Bobby en la puerta de entrada de las habitaciones en las que juega al póker. Ya no hay ferries entre La Habana y Miami, pero quién sabe, quizá las cosas pueden cambiar, porque el Caribe es zona de huracanes. Mientras los ojos azules de Redford Whale se abisman en el ocaso turquesa y rosa, la pantalla parece llenarse con los hermosos versos de Amalia Bautista. Volvió el amor desgarrador y dulce, y la pasión nociva, y en mi pecho volvieron a encenderse sin clemencia aquel dolor y las antiguas llamas. Se parece mucho a Casablanca, ¿no? Bueno, hay muchas más películas. Muy evocador, todo. Sí.
Y escribe muy bien, el hombre escribe muy bien. Y se nota que ama al cine Sí, claramente. sí, eso se ¿no? nota. Tiene un cinturón bestial, tío. Ahora yo, tras el par de reseñas que has leído, yo lo que quisiera comentar es que pienso que es mejor leer este libro después de haber visto las películas. Sí, Claro, porque estaba pensando, te destripa todo. Claro, claro. A la 1:15 es cuando pasa esto y lo otro, de más allá. es verdad, es verdad. Hay mucho spoiler ahí. Yo creo que dan, y el programa lo noto, que a veces pues hablan de cosas que, hombre, que a esas alturas no ha visto Casablanca, Claro, es sí, que, bueno, es que pues no ha visto películas de hace Toros del un montón de años. Desierto, o El hombre tranquilo, Claro, no sé, claro. son cosas que no... Se supone que ya estás sobre terreno. Sí, pero aún así siempre hay películas que se te han escapado. Ya. Sí. Yo estuve muchísimos años, y ya sabéis lo cinéfilo que soy, pero muchísimos años sin ver Casablanca. ¿Y por qué? Pues porque a veces una película te hablan tanto de ella, la ha visto tanta gente y tal, que es como que la has visto sin haberla visto. Es cierto. Y pierdes un poco de interés, ¿no? Y la vas dejando en lista de espera, ¿no? Y al final hace cosa de 10 años, más o menos, 10, 12 años la vi por primera vez. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Tiene Peliculón, algo, es que tiene algo especial esa película. Porque yo confieso que cuando decidí verla, yo pensaba, digo, sí, estará bien, pero no creo que sea para tanto, ¿no? Igual. Los diálogos acojonantes. Pero ¿no? no, está... Sí. Es una de esas películas hechas en estado de gracia, aunque dicen que el rodaje fue muy complicado. Estuvieron haciendo cambios en el guión sobre la marcha. Es que por lo visto, aún a día de hoy se atribuyen la autoría de los guiones entre dos, no recuerdo los nombres ahora, ¿vale? Howard Cohen, sí, no sé quién, y dos hermanos, ¿vale? Incluso no sabían, rodando la película, cómo iba a quedar. Exacto. Entonces Ingrid Bergman, ¿no? Miraba y dice, pero ¿tengo que mirarlo con amor o no? Porque no sabían un poco el final, ¿no? Es que dicen que se llevaban a matar. Ah, sí, eso Bogart no. y Bergman. ¿Eh? Sí, sí. Es posible. Se odiaban, entonces la química no sé cómo. Como Ingrid Bergman era bastante más alta que él, Ah. igual, no sé, por ahí la cosa. Lo que le ponían. Ah, guapa, ¿eh? Ahí la chica, ¿eh? Sí, 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 claro. Madre mía. Pues nada, entonces el libro, repetimos, Armas, Mujeres y Relojes Suizos, de... Editorial Notorious, que está especializada un poquito en... Tiene fotos chulas. Sí, En cine. De Está Eduardo el hombre- Torres El hombre Dulce. tranquilo, con el clásico, la clásica escena de la pelirroja que hoy en día Mauro creo que Jara. sería políticamente incorrecta. Porque la arrastra, ¿no? Sí, sí, sí. sí, eso sería... Y la besa sería violencia de género, machista. sí, sí, seguro. Vale. Pues nada, vamos a pasar al siguiente libro, que va a ser una lectura que nos propone Javi. Y- Sí, bueno, un trocito del libro que siempre se propone, ¿no? Que luego la segunda ronda son las propuestas. Yo confundo todo. ¿no? La primera ronda también es propuesta. Sí, es ¿no? que en realidad en la primera ronda leemos, pero también estamos recomendando, Claro, porque claro. lógicamente elegimos libros que nos gustan, ¿no? Pero bueno, yo ya dije que eso era una pauta y que luego hacemos lo que queramos y ya está. Ya. Bueno, pues yo voy a leer un poquito de Shogun, Shogun de James. de James Clavell. Bueno, hicieron la serie hace unos años, Magnífica serie muy de televisión, seguida. muy buena. Esa es la de Richard Chamberlain. Sí. Esa la tengo. Pájaro Espino y Shogun y se echó a dormir ya, tío. Ya ganó bastante pasta. Sí. Pues un poco reivindicando también las novelas de aventuras y tal, como en la primera sesión me acuerdo que en la segunda ronda que hicimos Sí, de libros propuestos yo propuse en general cine de aventura, términos genéricos, literatura de aventura, sí. pues libros de aventuras y tal. Entonces traigo Shogun, que es un libro de aventuras como la misma vida de este hombre, de James Clavell, que he estado indagando un poquito por internet y a ver si encuentro alguna página. O sea que no es real, ¿no? Shogun no es un personaje real, sino que es ficción, pero basada en la autobiografía un poco del propio autor, ¿no? No, bueno, realmente es que él se puso a escribir una saga de obras, además orientales. Sí, creo que Taipan es otra también. Sí, si queréis ahora os- Bueno, no puede ser autobiografía porque el tipo no es japonés, ¿no? No, es Y un americano. shogun creo que es algo, no sé lo que es, Shogun- un samurái o... No, Jefe. Shogun es, digamos, un jefe medieval, como una especie de Sí. caballero feudal, Feudal, señor sí. feudal de la época. Digamos que en el Japón. Japón feudal
cuando derrocaron al emperador, antes de que luego se restaurara, ¿no? Ya casi a finales del siglo XIX, había como distintos shogunatos, ¿vale? Que eran como distintos clanes de samuráis, cada uno con su jefe, que batallaban entre ellos por el control del territorio y por el poder, ¿no? Hasta que al final uno de ellos fue el que se impuso sobre los demás, ¿vale? Entonces viene de ahí shogun. De hecho, dicen que uno de los shogunes más conocidos era Tokugawa. Sí, ese fue el que se impuso sobre los otros clanes. Fundó el shogunato Tokugawa, conocido también como el periodo Edo, y que gobernó desde 1600 hasta 1868, que fue la restauración Meiji. Exacto. Con la restauración del emperador. Con la era Meiji, que es cuando el emperador de nuevo vuelve a coger el poder. O sea, que estos estaban, yo lo había entendido mal, como que estaban supeditados al poder, o subordinados al poder del emperador. Por lo que yo he leído, lo que yo he entendido, tenían un poder igual, incluso a veces superior al emperador. Hasta que al final la era Meiji, en el 1868, creo que he leído, ya se impuso y acabó pasando el Japón a una era más moderna, pasando el medievo. Los 300 años que más o menos dura el shogunato siempre se me olvida el nombre, Tokugawa, ¿no? Creo que era. Y eso, desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, ahí no hay emperador. Tokugawa y Ieyasu. Tokugawa. El emperador en esos 300 años no tiene ningún poder. Es nada, como un títere. No más. ¿Vale? Luego ya es cuando se le restaura el poder. ¿Vale? Y es lo que ha dicho Javi, en 1868, cuando empieza el periodo Meiji, es la apertura de Japón a Occidente y el fin de la Edad Media japonesa y ya el inicio de la modernidad, ¿no? Que es un poco lo que reflejan películas como la de El último samurái, la de Tom Cruise. Es en ese... ¿Cómo se llama? ¿El último samurái? El último samurái. Es ese periodo de crisis, ¿no? De cambio, que ya el samurái desaparece porque no tiene razón de ser, ¿no? Porque se acabaron ya las guerras y entran en otro periodo en el que esa figura distinto, claro. No queda tiene obsoleta. ya... Exactamente, queda obsoleta. Bueno, pues tú nos dirás, Javi. No, pues este hombre, James Clavell, pues llevó una vida también un tanto aventurera, porque a los 16 años, en 1940, se mete en la artillería real británica y es enviado a Malasia para pelear contra los japoneses. Es herido por una ametralladora, es capturado y lo meten en una prisión en la isla de Java. Allí pues sufre pues ciertas torturas, bueno, la vida del prisionero de guerra, ¿no? Y a raíz de esas experiencias es cuando escribe su primera novela, que se publica en 1962, El rey de las ratas. Pero bueno, todas esas malas experiencias que vivió desde tan joven en Oriente no le impidió luego escribir Shogun, que creo que se edita en el 75, y que, bueno, por todo lo alto, ¿no? Todo lo que es todo el mundo, el Japón, ¿no? Toda su cultura y su tradición. Yo te iba a decir que es curioso que, habiendo sido prisionero de los japoneses, que no lo tratarían precisamente bien, yo Shogun la leí hace ya un montón de años, pero recuerdo que es una novela que, aunque tiene descripciones bastante brutales, ¿no? Bastante realistas y tal, sobre ciertas cosas que hacían los japoneses de la época. Comprende muy bien. Sí, al mismo tiempo yo veo... Mira incluso, ¿no? Exacto, sí, que eso trata con respeto y admiración en la cultura. Con la pelea de Tom Cruise pasa un poco. Sí, también. Quiero decir que podía haberles guardado rencor y ponerlos verdes o ridiculizarlos o mil cosas, ¿no? Pero... De hecho, él luego pues tiene varias obras, ahora diré unas pocas. Dice que en el año 46 ya logra el rango de capitán, pero resulta que un accidente de moto termina con su carrera militar. Y es entonces cuando ingresa en la Universidad de Birmingham y conoce a una actriz japonesa.
una tal April Strides, April Stride. ¡Hombre, April! con la que acaba casándose y por ella la actriz se introduce en la industria del cine y desarrolla su interés por volverse director de cine. Tanto es así que se muda con su familia pocos años después, en el 53, a Nueva York, y allí trabaja en televisión y de allí dan el salto ya a Hollywood. Se va ganando fama como guionista en películas como La Mosca, no La Mosca de más reciente, sino una anterior, y Batusi. Coescribe la clásica La Gran Evasión, ¿Onda? la de Steve No McQueen, sabía yo. y va poco a poco adquiriendo una gran reputación en Hollywood, hasta que en 1959 ya producía y dirigía sus propias películas. Al final él ya murió de cáncer en Suiza, ya se volvió para Europa, pero entre sus películas, pues eso, La Mosca en el 58, Batusi en el 59, Camina como un dragón 60, La Gran Evasión en el 63, Escuadrón 633 como co-guionista en el 64, Rebelión en las aulas, guionista y director en el 66, Sidney Poitier creo que era. Sí. ¿Y la de Tom Cruise no tuvo nada que ver o ya le pilló muerto? Él muere en el 94. Ya le Entonces pilló ya le pilló. difunto. Y esta de Tom Cruise es del 2000 algo, ¿no? Es que me ha recordado. Sí, recuerda. Pues luego tiene una saga de novelas asiáticas que son El Rey de las Ratas, Taipan, Shogun, La Casa Noble, Torbellino y Gaijin. Y solamente 2 de sus novelas no fueron adaptadas al cine o para miniseries. O sea que tuvo un gran éxito a la hora de que, por lo que pone aquí. Sí, claro, al tener también la faceta de guionista y de director, pues quieras o no, las novelas son como muy cinematográficas, No, de hecho, es muy que, adaptables. como te comentaba antes, en el 59 ya se producía y dirigía sus propias películas. O sea que tuvo también una vida muy Sí, no, aventurera. desde luego. Como el libro que propongo, Shogun, que voy a leer pues justo al comienzo. El prefacio, que es cuando, digamos, el barco holandés va, digamos, después de muchas vicisitudes a la deriva y va a encallar en las costas del Japón y todo el jaleo. El prólogo. Dice: el ventarrón lo azotaba y él sentía su feroz mordedura en su interior y sabía que si no tocaban tierra en 3 días morirían todos. Demasiados muertos en este viaje, pensó. Soy el capitán de una flota muerta. Solo queda un barco de los 5 que eran. 28 hombres de una tripulación de 107 y solo 10 de ellos se sostienen hoy en pie. Y los demás, entre ellos nuestro capitán general, están a punto de morir. No hay comida, apenas hay agua y la poca que queda es salobre y huele mal. Se llamaba John Blackthorne. Y estaba solo en cubierta con el vigía del bauprés, Salomón el Mudo, que escrutaba el mar a sotavento. El barco era el Erasmus, de 260 toneladas. Era un buque de guerra al servicio del comercio. Estaba armado con 20 cañones y era el único superviviente de la primera fuerza expedicionaria holandesa salida de Rotterdam para atacar al enemigo en el Nuevo Mundo. Los primeros barcos holandeses que descubrían los secretos del Estrecho de Magallanes. 496 hombres, todos voluntarios, todos holandeses salvo 3 ingleses, 2 capitanes y un oficial. Consigna: saquear las posesiones españolas y portuguesas del Nuevo Mundo, establecer concesiones comerciales permanentes, descubrir nuevas islas en el Océano Pacífico que pudiesen servir de bases fijas, reclamar el territorio para los Países Bajos y volver a casa al cabo de 3 años. Hacía más de 4 décadas que los Países Bajos protestantes estaban en guerra con la católica España, aunque legalmente todavía forman parte del Imperio Español. Inglaterra hacía también la guerra a España desde hacía 20 años y desde hacía 10 era aliada declarada de Holanda. Aquí arrecia más el temporal, se dijo Blackthorne, y hay más arrecifes y más bajíos. Un mar desconocido. Bien, toda mi vida he luchado contra el mar y he vencido. Gracias.
Seguiré triunfando. Era el primer inglés que cruzaba el estrecho de Magallanes. Sí, el primero, y el primer capitán que surcaba aquellas aguas asiáticas, aparte de unos pocos bastardos portugueses o españoles que todavía se imaginaban ser los amos del mundo. El primer inglés en aquellos mares. Demasiados primeros, sí, y demasiadas muertes. Ahí lo dejó. Ahí se palpa la aventura ahí, ¿eh? Sí, exacto, ese con las ganas de decir, esto empieza fuerte. Sí. Y bueno, pues el libro, esta edición que tengo yo de Plaza de Janés, 1000 páginas. Es el típico libro que dicen, este verano me lo leo. Casi se puede oler el mar, ¿no? Cuando Sí. Yo ya te digo, cuando pasaron la serie por televisión, vamos, yo estaba encantado, no me perdía ni un capítulo. Mi madre se dio cuenta y me compró el libro. Es otra edición la que me compró, no es esta que tienes tú. Y muchos años después, cuando sacaron la serie en DVD, me la compré, la volví a ver. ¿Qué tal lo hace? Me sigue encantando. Está muy bien ambientada, la época muy bien reconstruida. No sé, es muy interesante. Sí, se puede ver perfecta, ¿no? Claro, yo muy objetivo no soy, ¿no? Porque sabes que me gusta mucho Japón, ¿no? Pero no ha perdido para mí ni un ápice de calidad. Voy a poner la entrada que seguro que a mucha gente de nuestra edad... Ah, la entrada de la sintonía, digamos, de la cabecera, ¿no? ¿Se llama? Hombre. Oye, lo he dicho. Toshiro Mifune. Yo, pues nada. Mariko, me acuerdo que se llamaba Mariko. Qué guapa, ¿eh? Muy guapa. La sintonía era despegarla cada semana, ¿no? Épica, ¿no? Más con el filo de la espada, la katana. Toshiro Mifune, me pasaste una película hace poco de él, estaba muy bien. Toshiro Mifune. Que yo creo que es un general... Ah, no, la vi yo por mi cuenta. Sí, tuviste una por tu cuenta que me la comentaste. No sé si era Rashomon o cuál era la que viste tú. No sé, pero es un general que está protegiendo a una princesa. ¿Los tres tesoros? Puede ser. Bueno, si queréis. Sí, cortamos ahí para no Está muy chula. aburrir a la peña, pero me gusta a mí de entrada. es una de las mejores miniseries que han hecho. ¿Cuántos capítulos? No tenía muchos, no ¿Cómo era? recuerdo. Son 13 por temporada. Ayer estuve viendo por YouTube para ver y lo tenía en inglés, Ajá. sin subtítulos en castellano y tal, y creo que había 3 partes de 2 horas largas cada una. Sí, pero a lo mejor Sí, son algo así como el equivalente a 5 media docena de episodios, algo así. Vale, eso Bueno, está bien. o a lo mejor En 10 o serio, 12. 5 o 6 horas creo recordar yo que... Sí, sí, Pero no me hagas mucho caso. Tengo la serie ahí y luego En vídeo. se la enseñaré a Javi porque como tú te irás corriendo. VHS. Pues nada, si queréis paso yo Venga. a hacer una lectura de un libro que me comentó hace un par de años Joan, al principio de conocerlo y tal, me dijo, tengo un amigo que se ha pasado por ahí 5 años recorriendo el mundo, una vuelta al mundo de 5 años por 145 países Caramba. y muchos otros territorios no reconocidos por las Naciones Unidas. Entonces este hombre, que se llama Rubén Arnal, publicó un libro que se llama 5 años en la carretera, 1000 anécdotas viajeras, y hizo una especie de presentación del libro a la que no pude asistir, pero le dije a Joan, digo, mira, si puedes cómpramelo, yo te doy el dinero, me lo compras, y si por una de esas te puedo hacer una dedicatoria, pues que te la haga. Y aquí tenemos para Sachi y José, de parte de Joan. Espero que disfrutéis de mis aventuras. Qué guay, Rubén autor. Arnal. Aventuras. ahí. Sí, porque este es un aventurero. Voy a leer un poco la contraportada. Cientos de anécdotas que incluyen deportaciones, viajes en el tiempo, rituales, noches en comisaría, escoltas militares, encuentros con animales salvajes y personajes curiosos. Caray.
A veces dices mucha aventura, pero igual si estaban en el salito de mi casa me jodo. No, yo a esta clase de gente los admiro porque hay que tenerlos muy bien puestos para visitar ciertos países. Dejas la comodidad de tu lugar. No solo la comodidad, la seguridad. La seguridad, efectivamente. Enfrentas a cosas y dices, a ver aquí, si Buah, salgo yo de esta o no. Un canto a la vida donde también encontrarás cientos de consejos sobre transporte, visados, alojamiento, seguros, vacunas, seguridad y qué hacer en cada país. Este hombre se ve que trabajaba en un banco y luego decide tomarse un año de excedencia para irse a Perú y trabajar como voluntario en un hogar de niños provenientes de familias desestructuradas. Y es ahí donde su visión de la vida y su escala de valores cambia y reafirma su pasión por viajar. Y a la vuelta trabaja un par de años más en la banca y luego decide abandonar esa vida de rutina y embarcarse en un viaje de vuelta al mundo durante 5 años que le lleva, como ya he dicho, por 145 países de los 5 continentes, ¿no? Entonces yo todavía no lo he leído, pero para preparar el programa pues me ha dado por escoger un pasaje al azar y tengo que decir que engancha, o sea, lo estás leyendo y... Lo cuenta bien. Sí, lo cuenta muy bien y yo creo que es uno de estos libros, no digo que se lea de un tirón porque estamos hablando de 470 páginas, pero si no de 2 o 3 tirones, esto se lee, ¿no? Y ahora, por ejemplo, os voy a contar sobre el tema del agua, ¿no? Cuando vas por ahí de viaje. Otro aspecto a tener en cuenta es el agua. En la mayoría de países tienes acceso gratuito a agua potable, aunque en algunos conviene hervirla. Mi norma es hacer lo que hacen los locales, y si ellos beben del grifo, yo también. Mi año viviendo en Cuzco empecé comprando agua embotellada, pero al final opté por hervirla porque me estaba dejando un dineral, y es una aberración medioambiental la producción de tanto plástico. Una de mis características es mantener una misma botella de agua durante semanas o meses e ir rellenándola. Algunas me han acompañado por varios países y miles de kilómetros, así que al final me daba incluso pena desprenderme de ellas. También suelo llevar una botella de plástico duro que me compré en China porque aguanta el agua hervida sin aplastarse, cosa muy útil para los trenes en China y los países de la antigua Unión Soviética, donde tienes acceso a agua hirviendo, y para los hostales donde hay hervidores para preparar té y café. Hay que tener en cuenta que luego los locales cocinan con esa misma agua, preparan los hielos y lavan las verduras de las ensaladas, así que no conviene ser muy aprensivo, aunque haya gente que se cepille los dientes con agua mineral sin tener una herida abierta en la boca. En muchos países hay filtros, pero si no cambian los filtros y no llevan un mantenimiento adecuado, estamos en las mismas. Si me pongo a pensar, seguro que fueron más países en los que he comprado agua embotellada a diario o garrafas de varios litros. Pero me vienen a la mente ahora Ruanda y Jordania. El primero me sorprendió, ya que en muchos aspectos es de los más desarrollados en la zona. Pero por lo visto las tuberías han quedado anticuadas, o tal vez la gente sea más consciente de la propagación de enfermedades. Pero los locales no la bebían ni hirviéndola. Una vez tuve que beber agua marrón de un charco del suelo en el desierto de Somalia por quedarnos atrapados una noche extra, pero más adelante contaré la historia entera. En India, uno de los países donde la higiene brilla por su ausencia, empecé bebiendo agua embotellada hasta que descubrí que a veces la rellenan con una jeringuilla con agua del grifo. ¡Ostras! A partir de entonces empecé a rellenar yo mismo las botellas de las máquinas que hay en los museos y templos, y la verdad es que no enfermé en el mes que estuve en el país. Sin embargo, sí que me puse malo en Nepal. Lo curioso es que fue en Katmandú, a mi vuelta del trekking de 14 días hasta el campamento base Everest, y en el cual no compré ni una sola botella de agua. Llevaba un líquido potabilizador, echaba 3 gotas a cada litro y esperaba media hora. Iba cogiendo agua de manantiales o pidiéndola a los locales. Aguanté las 2 semanas con mis 2 botellas de 1 litro rellenadas y trayéndolas de vuelta conmigo hasta la ciudad, cosa de la que me siento orgulloso, ya que es un atentado al medio ambiente las toneladas de basura que se acumulan en la zona. La nota amable es la de hacerse un whisky on the rocks con hielo extraído directamente del glaciar Perito Moreno en Argentina. Ay, qué nivel. Tras realizar una caminata con crampones sobre él. Volviendo a la comida, tenéis que tener cuidado con dónde os sentáis a comer, especialmente en sitios megaturísticos. No es difícil encontrarse una factura inflada porque los precios no tenían el IVA, te cobran extra por el servicio o cubierto, o te engañan con el precio del menú, que a priori incluía la bebida, el pan, el café o el postre.
En muchos sitios te sacan algo que no has pedido específicamente y si consumes te lo cargan en la factura. Suele pasar en países como Italia o Portugal, donde te ponen unas galletas o pan con salsas y tú, pensando que está en el menú, te lo comes. Ante la duda, mejor preguntar. En Inglaterra, muchos países del norte de Europa te sirven por defecto agua del grifo gratis, lo que ayuda a rebajar el precio de la comida. Consumir tap water, agua del grifo, en vez de mineral, hará que te ahorres bastante dinero y hay que dejarse los complejos de pobre en casa. Que no te importe que te miren mal. Cuando se equiparen los salarios a nivel mundial, hablamos. Por el contrario, hay que prever que en algunos países como Estados Unidos la propina supone un porcentaje muy elevado del salario de los camareros y realmente está mal visto no dejar nada. En muchos casos directamente te lo cargan en la cuenta, pero no siempre. En Nueva York pedimos unas pizzas y bebidas en un pub viendo un concierto de jazz en directo. Pagamos dejando el típico redondeo que hacemos en España al dividir la cuenta inconscientemente, y la camarera, cuando se dio cuenta, nos alcanzó corriendo cuando ya estábamos en la puerta, exigiéndonos de malos modos que deberíamos pagar mucho más. Joder, con las propinas. Viendo lo lleno que estaba el sitio, nos quedamos con la duda de si realmente se estaba aprovechando de nosotros por el hecho de ser turistas o la tía necesitaba esos $5 extra para alimentar a sus hijos. Por eso odio la cultura de las propinas. En Japón hasta es ofensivo dejarlas. Tu servicio como camarero o guía debe ser correcto siempre y no a expensas de que te paguen un extra. Pues de acuerdo. Y debería estar incluido en la factura si es que está tan arraigado en la cultura. Las propinas que dan los ricos, sobre todo cuando están fuera de su país, desvirtúan los precios y las expectativas de la gente respecto a todo viajero. O sea, que veis que está interesante, sí. Está muy y curioso. Está vivido, se nota que ha Sí, estado ¿verdad? Se nota de obra, en primera persona. Te da consejos para moverte por el mundo, ¿eh? Y eso aparte, ¿no? En 2 páginas de las 400, imagínate. Es como también muy útil, ¿no? Como guía de viaje. Para 150 países, ¿no? ¿Eso? 145, sí. Ahora ya. 5 años en la carretera, por ejemplo. Sí, 5 años seguidos. Esa gente que se va de esa forma, fíjate, le tenía apego a las botellas, que le daba pena tirar las botellas que habían acompañado. De plástico. Le hablas del apego a lo material, más allá de lo básico para que le pueda servir y se descojona el tío. Es que claro, Libros, discos, nosotros acumulamos un montón de cosas que a veces no vemos ya otra vez, ¿no? Quiero tener la serie, no sé qué, quiero tener el... Es que cuanto más tienes, más quieres. Es el cuento de nunca acabar. Además, en un rollo como ese, que es en moverte continuamente, no puedes arrastrar la casa encima. No, es un lastre, claro. Yo de hecho recuerdo el caso de un viajero de estos, un trotamundos, que contaba que al final hasta las gafas las cogió y las tiró a la cuneta. Caray. Todo lo que pese, ¿para qué me sirve? No me sirve de nada. Hombre, para ver, para ver si las tiras. Bueno, en ese caso sí. un poco drástico el hombre, ¿no? Es un poco drástico, sí, pero digo, no sé yo, la motivación que tendría el hombre es al final sudando por la inda y tal, que dices que esto ya está bien molesta, ¿no? Pues yo ya vivo de lo que respiro más de que de lo que veo, no sé. Sí, yo me imagino Se que... desprenden de todo al final. Yo me imagino que el autor de este libro, repito, Rubén Arnal, 5 años en carretera, seguramente se iría casi como quien dice con lo puesto, en plan mochilero, me imagino yo, o con una maleta muy... con las cosas muy básicas. Igual iría muy puesto y es Bueno, y acabó con el tiempo Claro. quedándose Es que con eso lo te da puesto. una experiencia, cuando vuelves tú no te puedes aferrar después de experiencia a nada material que no te sea imprescindible, ¿no? O sea, Sí, yo creo que porque aprendes son- a... Es que son 5 años sin relativizar. casa, realmente. Claro, dices, no me hace falta nada Tu más. casa es el mundo. Claro. En la guía del Camino de Santiago pone olvídate de los por si acasos porque al final se quedan en ahí te quedas. Empieza a cargar, reinar, cosas tal y al final todo es un bolsazo que llevas a la espalda que para qué. Sí, y en casa lo mismo. Yo lo comento a veces con mi mujer que digo, bueno, es que tenemos un montón de cosas que no necesitamos, que están ahí en el armario, que llevan 20 años sin usarse. Exacto, pasa una temporada y otra. Díselo a Maricondo, final, ¿no? Se ha sí. hecho de oro tirando cosas. ¿Quién? Sí. Maricondo. Maricondo. Se está haciendo de oro simplemente. Maricondo. Suena raro, pero bueno. Es una japonesa que está haciéndose de oro con un libro, unas conferencias, no lo sé. Varios Orden, tal, todo hay que ordenarlo. El orden consiste en tirar cosas, ya está. Sí. No hay más. Lo que no utilizas en 2 años, creo,
hay un 99% de posibilidades de que no vuelvas a utilizarlo, porque no lo echas de menos porque no sabes ni que lo tienes. Menos estos libros que tenemos de Por supuesto, 40 por supuesto. Si no, no podríamos hacer la tertulia. que huelen a papel antiguo. Se nos dan antiguos, ¿eh? Y tiene su encanto también, claro que sí. Sí, bueno, este es de... No, ese no es nuevecito, ¿eh? Ese es nuevecito, pero si tienes solo Ese es el autoeditado, ¿eh? Seguro. A mí me gusta el olor del Huele, papel me das. de librería de Lance. Sí, a mí me gusta el olor del papel de Qué los bonito, libros. librería de Lance, ¿no? Como de 30 ocasión, años de de experiencia. suceso. A ver qué me encuentro, ¿no? A ver Exacto, qué... Pues nada, vamos con la segunda ronda, por llamarlo de alguna forma. ¿Ya? ¿Ah? Hemos pillado a José lo comiendo altramuces. Bueno, pues hoy voy a traer un libro que el autor lo llevo siguiéndolo bastantes años y digo, ¿qué no traeré? ¿Por qué traigo este libro hoy? Porque hace poquito me comentaste tú, ¿no? Tú que tu Sí, yo te lo comenté. tu sobrino tu sobrino grabando un programa que nos gusta mucho a todos, bueno, no sé si lo habéis oído, que se llama ¿Aquí hay dragones o todopoderosos? Ya me confundo. Son dos Todopoderosos. podcasts que tienen gente muy maja y muy culta, pero con mucho humor, y hace programas sobre cine o sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y les dio por hacer un programa sobre las películas de Disney, ¿no? Ya no sé si han hecho más de un programa o no, porque claro, yo no sabía que había tantas películas de Disney, ¿no? Hicieron un repaso y sobre la mesa, por lo visto, tu sobrino lo que hace es verlo. Yo los oigo los podcasts, pero él lo ve por Sí, YouTube, sí, supongo. por YouTube, sí. Y descubrió que en una mesa, en lugar de tramusos y aceitunas y cervezas, Juan Gómez Jurado, que es uno de los integrantes, es el integrante escritor, hay un director, hay un humorista, dos humoristas, el presentador y otro, un tertulio, y un escritor, ¿no? El que, digamos, catalogamos como el Stephen King español de alguna manera, o que lo que hacía en la literatura se asemejaba a eso, ¿no? Pues tenía sobre la mesa de trabajo para hablar de Disney, en ese programa especial, el cine de animación en más de 100 largometrajes, alianza editorial de un tal José Moscardo Guillén, que, oh, casualidad, Aquí presente. está aquí, es él. Tenemos el privilegio de autor. Bueno, pues este es un libro de hacía mucho tiempo, yo lo he rescatado para la ocasión, porque digo, oye, si lo utilizan los de todopoderosos, nosotros que tenemos al autor, no vamos a ser menos, ¿no? Y esto es del año 97. Yo recuerdo todavía que al enterarse José que mi hermano coleccionaba para su nano y tal las películas de animación de Disney, me las pidió para poder hacer, ¿verdad? A poder hacer un poco la reseña de todo, ¿no? Sí. Y entonces, pues, aquí hay, pues eso, yo no sabía que había tantas. Claro, tú te quedas con las más típicas, ¿no? El libro de la selva, La Bella Durmiente, Blancanieves. Pero claro, entre éxito y éxito también hubo algunas que no son tan conocidas, ¿no? ¿Pero salían todas a taquilla o...? A todo esto, a todo esto tengo tengo que matizar. Estoy hablando no solo Disney, aquí está todo el cine de animación, bueno, todo el cine de animación tampoco porque es amplísimo, pero gran parte, su mayor parte. Entonces, aparte de que Disney fuera haciendo éxitos, ¿no? Había otros que intercalaban y también hacían lo que podían, ¿no? Otros autores, ¿no? Y bueno, pues aquí consiste en enunciar el título de la película. Por ejemplo, Pato Aventuras, la película El tesoro de la lámpara perdida. Tienes, digamos, el título en inglés, tienes porque habitualmente son inglesas o americanas y tal, y tienes también la fecha y la ficha técnica, por decirlo así, ficha técnica, el país, la dirección, los animadores y tal. Hace una breve sinopsis antes de cada película y luego hace una crítica. Una crítica no muy larga, ¿vale? O depende de las películas, pero bueno, por ejemplo, si queréis, leo por ejemplo Aladdin, estoy al azar, Aladdin de Disney del año 92. Sí, De esa está actualidad bien, ahora, porque exacto, ahora como está- ahora han sacado el... Will Smith ha hecho una versión Sí. que yo no sé, la crítica por lo visto la ha destrozado, pero mi mujer dice que hacía tiempo que no veía una película tan descojonante, tan buena, tan... quedó encantada. Yo las críticas, o sea, los comentarios que he leído de usuarios, yo no he leído Sí. de críticos profesionales, la ponen muy bien. Dicen que es muy espectacular, que es medio, algún medio castañazo. musical, que les recuerda a las películas de Bollywood. Yo la verdad es que solamente he visto el tráiler y sí que me parece muy conseguido, pues el mago este que sale, el Muy genial. pero no es más. De aquello sabe un castañazo, entre comillas, claro, porque un castañazo para la peli de Disney
Es no recaudar el triple. Efectivamente. Bueno, dice... Hace una sinopsis, dice: el malvado visir Jafar pretende apoderarse de una lámpara mágica para convertirse en el hechicero más poderoso y casarse con Yasmín, la hija del sultán y legítima heredera. Pero quien entre en la gruta de las maravillas, donde permanece escondida la lámpara, debe tener el corazón puro. Por medio de un sortilegio, Jafar descubre en el joven Aladín, la donzuela de Bazar, al muchacho capaz de penetrar en la cueva. Pero por casualidad, Aladín conoce el genio de la lámpara antes de entregársela a Jafar, y su primer deseo es convertirse en príncipe para obtener el amor de Yasmín. Cuando Jafar descubra quién es en realidad, pondrá en marcha su terrible venganza. Y dice ya José Moscardo, el autor, que tenemos el privilegio de tener aquí, dice: un año después de su estreno en Estados Unidos, Aladín había batido todos los récords de taquilla del cine de animación, como sucediera con la anterior producción de la Disney, La Bella y la Bestia. De cómo iba saltando de exitazo en exitazo, es brutal. Dice: y como más tarde ocurriría con El Rey León. Solo en este periodo, las recaudaciones a las comerciales había sextuplicado el presupuesto de 4.700 millones de pesetas con el que se había contado para su realización. Con este nuevo y sonado éxito de taquilla, se confirmaba la recuperación de los estudios iniciada con La Sirenita del 89 y la eficacia del dúo formado por John Masker y Ron Clements, codirectores de ambos filmes, y también guionistas en Aladdin, junto a Ted Elliott y Terry Rossio. Aladdin fue calificada por un sector de la crítica especializada como la mejor película Disney desde El Libro de la Selva, de la que recuperaba el desbordante ludismo y divertido carácter de algunos de sus personajes. Las técnicas de animación por ordenador, como en La Boca del Tigre, Entrada en la Cueva de las Maravillas, así como la diversidad de elementos narrativos y el acierto de la banda sonora, como siempre, de Alan Menken, premiada con un Oscar, la canción A Whole New World de Tim Rice, y el propio Menken se llevó el segundo, se ensamblan a la perfección durante los casi 90 minutos de metraje, en una abigarrada fantasía oriental de juegos, persecuciones, sonido y color. En medio de este maravilloso mundo, los personajes se desenvuelven de maravilla. El joven Aladín, parece ser que los dibujantes se inspiraron en Tom Cruise para su creación, vive de su astucia y agilidad en el laberíntico bazar, acompañado por Abri, pequeño tití que se muestra inicialmente receloso ante el poder que ejerce Yasmín sobre su amo. También Yasmín, la princesa, con un componente sexy inédito en Disney, cuenta con un fiel protector y símbolo a la vez de su rango, el tigre Raja. Incluso el malvado visir Jafar, inmerso en sus planes de conquista, cuenta con la dudosa ayuda del loro Yago. Junto a ellos destaca poderosamente el genio de la lámpara. Con gran sencillez de rasgos, el genio desdobla su personalidad, ora para imitar a Groucho Marx, ora para emular a Schwarzenegger, y roba protagonismo en cada escena con sus constantes jeremiadas. Pensado en la versión original para ser interpretado por Robin Williams, la productora intentó en vano que fuera nominado al Oscar por su composición vocal del personaje, el genio deja de ser un mero instrumento de poder para convertirse en amigo y consejero en asuntos amorosos de Aladdin. Inolvidable es también la alfombra mágica. El talento de la Disney para dar vida a objetos inanimados y convertirlos en entrañables personajes, recordemos el azucarero cascarrabias de Merlín el Encantador o los sirvientes hechizados de La Bella y la Bestia, a veces sin tan siquiera dibujarles un rostro, vuelve a celebrarse en Aladín con la alfombra voladora que se enrolla con timidez o se lanza con decisión al rescate y cuyas borlas asemejan 4 extremidades por su capacidad de sugestión. Como anécdota, señalar que en España la película se tituló Aladín y no Aladino para evitar problemas legales con el film del mismo título protagonizado por Bud Spencer. Y aquí hace pues eso, una disertación sobre cada una de las películas, El Rey León, Pocahontas, Toy Story. Obviamente, pues aunque está separado por autores de alguna forma, tiene una predominancia especial Disney, porque Disney en el mundo de la animación pues obviamente es pues el top, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Bueno, supongo que va a gustos, pero aunque solo sea por cantidad y por recaudación. Pero insistimos en que es un libro pues que como guía para conocer un poco todo lo que, por lo menos hasta ese momento, ¿no? Claro, esto como todo queda ya del año 97, hemos dicho, ¿no? Sí. Pues claro, queda desactualizado, pero a ver, el autor coge el libro en este momento, lo analiza. Iba a decir que recaudación, porque como van los críos con los padres, al final son las que más recaudan estas. Y además suele pasar últimamente, no sé si a vosotros os pasa, que yo como tengo granos sí que lo noto más, ¿no? Que las películas de las que mejor recuerdo cuando sales de la sala son las de animación más que las de carne y hueso, porque tienen un humor, un guión, unas gracias tan buenas, ¿no? Tienen muy buen nivel.
Muy buen nivel. Yo quería matizar que, bueno, el libro tiene dos índices, ¿no? Uno es alfabético, esto es para poder encontrar fácilmente los títulos, ¿no? Y el otro es por bloques temáticos, ¿no? Eso es. Entonces, efectivamente, de Walt Disney, como podéis ver aquí, hay muchas películas, muchísimas, ¿no? Todas estas son de Walt Disney. Pero luego también tenemos, por ejemplo, un bloque dedicado a Don Bluth, que en su momento pues era un director de animación importante, ¿no? Es el de Fievel y el Nuevo Mundo, si os suena, En busca del Valle Encantado, Pulgarcita. Hay un bloque dedicado a Steven Spielberg como productor de películas de animación, ¿no? Por ejemplo, las de Fievel o Quién engañó a Roger Rabbit. Hay un bloque dedicado a Hanna-Barbera, otro a Ralph Bakshi, que es el director de la versión animada del Señor de los Anillos. Y luego hay un bloque que se llama Las alternativas a Disney. Tiene películas como El submarino amarillo de los Beatles, o por ejemplo El planeta salvaje, que es una película de ciencia ficción para adultos. Y también tenemos una sección dedicada al cine español, otra dedicada al anime japonés, otra dedicada a películas de dibujos basadas en cómics famosos, ¿no? Como por ejemplo las de Asterix, las de Tintín, las de Lucky Luke. ¿Vale? Luego tenemos también otro bloque dedicado a películas que combinan los dibujos con la imagen real. Películas como Mary Poppins. Sí, verdad. O la propia Quién engañó a Roger Rabbit. Y luego un último bloque dedicado al cine de muñecos. Como especialmente películas checas. Y todo eso. Pesadilla antes de Navidad sería un ejemplo, ¿no? Que son pues eso, muñecos animados mediante la técnica de la stop motion, ¿no? Tim Burton, ¿no? Sí, esa es de Tim Burton, ¿no? Muy pero bueno, muy laboriosas. Sí, sobre todo, aunque ya digo, está Pesadilla antes de Navidad o por ejemplo James y el melocotón gigante, sobre todo ahí aproveché para meter cine checo, ¿no? Que eran muy dados, pues eso, a hacer películas animando fotograma a fotograma, esos pequeños muñecos que además construían los decorados, las casitas con las habitaciones, con todos sus objetos. Con el cine checo es el teatro negro de Praga, ese tipo de cosas, con ese tipo de cine, puede que tengan una sí, yo creo que sí. Esa cultura. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Están metidos en... Entonces, claro, es lo que dices tú un poco, ¿no? Esto estamos hablando de un libro que se editó hace 20 años o más de 20 años y lógicamente como guía pues ha quedado desfasado, porque imaginaros del 97-98 hasta a este año lo que ha llovido, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos hasta el año 98 está cubierto. Todos ahora, Eso es. Eso me lo dijo mi hijo. No está mal pensado. Me dijo, oye, ¿por qué no sacas una segunda parte y tal? Y yo le contesté, digo, porque esto es un curro. Eso te iba a decir. ¿Cuánto te costó en cuanto a curro? Claro, yo hablo de Disney, pero... Esto aproximadamente un año. Un año de, es Disney. De estar escribiendo todos los días. Recopilar, escribir... Claro, y en ese momento había internet como para ver... No. Yo empecé a tener internet, no lo tenía, porque yo empecé a tenerlo y fui uno de los primeros de nuestra generación que tuvo ordenador con internet, me acuerdo, en diciembre de 1999. Imagínate. O sea que este libro sin internet. Vale, entonces... Está hecho a pelo, ¿no? Como que dice, ¿no? Era como antes, al viejo estilo. Manualmente. Te veías las películas, te las veías una a una y luego pues ahí tomando notas, haciendo pausa en el vídeo para... Pero para ver las películas tienes que saber que existen esas películas, tienes que bucear. Claro. Ese año, ¿qué producción hubo de animación? Tal, de qué autores, ¿no? ¿De qué tal? Yo buceé mucho en revistas como Fotogramas, irte a la biblioteca pública, si tenías que irte a la hemeroteca o donde fuera, en fin, es una labor de documentación, ¿no? Todo un sabueso tenemos ahí. Entonces, bueno, sí que es un libro del que me siento bastante orgulloso, la verdad. Otro día traeremos otro de cine oriental, que tiene, este autor tiene, que no conocemos casi. Tiene varias, ¿eh? Además tiene fotografías, abundantes además. Las fotografías se las proporcioné yo a la propia editorial. No sé. ¿Lo sabes? No sé por qué mi hermano decía, oye, ¿cuándo me devuelve? Sí, luego hicieron, sí, porque tu hermano me dejó bastantes.
luego hicieron ellos la selección sin consultar, ¿no? ¿Aquí temas de copyright y eso o entrar en el juego? No pasó nada. No ha pasado nada Hasta en 20 ahora. años. No, hombre, Ya normalmente suelen prescrito, ser ¿no? imágenes de dominio público porque además les estás haciendo una publicidad a las películas. Akira. Salvaje. Es el comienzo, ¿no? Los principios. Akira, que yo recuerde, vamos a ver, cine japonés de dibujos animados, cuando éramos pequeñitos, estrenaban o reestrenaban en los cines de barrio películas como El gato con botas o Jack y la bruja y tal, ¿no? Pero lo que entendemos por anime ahora, por cine japonés de animación, Akira fue la primera que estrenaron en cines españoles, en salas de cine. Ya digo, aquellos referentes de los 70 y 80 aparte, ¿no? Y lo que sí que recuerdo que es una de las cositas que me siento orgulloso, que en el prólogo del libro dejo muy claras dos cosas, ¿no? La primera, que siempre en aquella época había un prejuicio sobre que el cine de dibujos animados tenía que ser cine para críos, Exacto. ¿vale? Cosa que no... Prejuicio que, por ejemplo, en Japón no existe. Es un medio de expresión más, punto. Como puede ser un libro, una pintura. Mira, sí, aquí lo pone. No, ahí está. Y la segunda es que de alguna forma avisé de que esto iba a más, de que iba a haber un boom Ya te entiendo. de cine de dibujos animados, ¿no? Y no te equivocaste, caray. Y no me equivoqué, porque luego vino los nuevos éxitos de Disney, vino Pixar, vino todo el boom del manga y el anime ya en Occidente. Bueno, pues nada, te agradezco mucho. Esto ha sido una sorpresa para mí, no tenía ni idea de que ¿De iba a verdad que aparecer José ahí con el libro. No ha sido en plan pelota, ¿no? Pero bueno, a cambio los tramusos y tal, y las magdalenas algo había que hacer, ¿no? Ha dicho, llevo ya 6 sesiones y... No, ha sido... Pues mira, también tenía pensado Hay que hacer un poquito de publicidad también, hombre. traer a mi hermano Sí. un día, Ah, pues si súper, me parece, ¿no? Sí. porque me parece interesante que el propio autor hable de su novela y su tal, y pues Sería una cosa añadida estupendo. y tal. Pasa que por fechas o lo que sea, pues no la cuadraron, pero estuve a punto, no... Porque tu no- hermano normalmente así entre semana y eso tiene disponibilidad. Pues él habitualmente los miércoles cuando graba un programa, porque está en radio ahora, y graba un programa, ¿no? Se llama El Retrovisor, sobre cosas pues, de la época de los 90. Su hermano hacía un programa de televisión también, de cine, que Qué bueno. se lo curraba todo De él. tele, que yo recuerdo, no, de radio. De tele que... ¿De yo tele no sepa, hizo tu hermano? Que yo recuerde, no. Pero igual Yo creo que sí, que hace se tanta montaba cosa. él y todos los trailers de ¿Sí? las pelis que comentaba y eso. No sé, no me acuerdo ahora. Pero bueno, puede ser. Bueno, Ya me río, Eso te iba a decir, me es tu hermano y no te acuerdas y yo sí. Y nada, pues escribe también de vez en cuando alguna novela y tal. Y qué crack. No, lleva ya 2 publicadas, ¿no? sí, Y os hablaré de ellas el día que venga él. Si no, pues... yo tengo una ahí en la Sí. biblioteca que me la pasó José Lo. Y la otra, estoy pendiente de comprarla porque Hay una te pregunté que me continuación de dijeras esa, el título. precisamente. Yo tengo la de 35 grados a la sombra, que fue la Ocho a la primera. continuación. La primera la prologó Manolo García, del último de la fila. Insistió mucho para que se fuera y tal, y al final la portada se la hizo el Sí, dibujante este tan bueno, que es Premio Nacional de Sí, este que es de valenciano cómic, es también, una ¿no? pasada, es Paco Roca. A la boca. Sí. Y el dibujo de la otra lo ha hecho uno que no recuerdo ahora cómo se llama, pero es que dibuja muy bien. Y el prólogo se lo ha hecho el de Love of Lesbians, el cantante de Love of Lesbians, Santi Balmes, que también es escritor. Cojonudo, los dos prólogos muy bien. El de Santi Balmes es bastante más extenso que el de Manolo García, porque Manolo García se quedó un poco flipado. Yo nunca he hecho un prólogo a nadie, ¿no? Yo canto, yo lo Redactó escribo. unas letras, unas líneas y tal. Bueno, este Balmes se explayó bastante. Curioso. Bueno, Y ahora ya va ya está barruntando o escribiendo yo lo animo la a que tercera. haga, pero no la continuación, sino algo, porque la primera era pues la juventud en el chalet, con las bicis, con el primer amor, tal y cual. Veranito. Y luego ahora ya es, ya con 40 años con hijos, ¿no? El cambio que ha pasado, sobre la con los amigos. De alguna manera, bueno, siempre escribimos un poco así, ¿no? De lo que conocemos. Sí, son personajes ficticios, pero que tienen mucho de las experiencias personales
del que escribe. Por lo traeré un día y tal. Sí, sería estupendo, vamos. Bueno, no te lo había comentado todavía, pero pues no sabíamos porque no había... Es que sería, vamos, fenomenal, que viniera y... No había hecho de venir, pero bueno, bien. Y encima eso, que tengas el lujo de que el propio autor del libro pueda... Ya lo estoy visualizando. Aquí tenemos una silla preparada para ti. Aquí han venido casi como invitados Joan y Javi, ¿no? Sí. Hombre, yo espero que Javi tarde o pronto se reincorpore. ¿Cómo le ha ido en el primer examen? No lo sé, está desaparecido en combate. Él sabrá dónde. Pero supongo que bien. Ya da las señales, porque son varios exámenes, ¿no? Sí, tenía uno ayer y otro hoy. Y luego tiene dentro de un par de semanas, que todavía no sabían las fechas. ¿Eran posiciones aquí? No me acuerdo. Enseñanza. Él ha estudiado filosofía, pues profesor de filosofía. Tengo un amigo que se dedica a profesor de filosofía en un instituto de edad. Y lo comentábamos que para enseñanza, claro, es lo... Tiene muchas posibilidades, porque además de cada 3 que se presentan hay una plaza. Hombre, eso es un ratio muy bueno, ¿eh? Es una situación excepcional, porque no se suele... Esto hacía ya 15 años que no pasaba. Muy bien, ¿no? Entonces, a poco que le salga bien el examen, yo creo que... Consigue la plaza. Que son 1.800 pavos al mes, con 2 pagas extra de Bueno, ya tenemos verano y navidades. Puede hacer varias tertulias, ¿eh? Nos invite al Pisco Labio, ¿no? Claro. Lo que pasa es que igual le toca donde le toque, ¿no? Pero bueno, lo más lejos que Luego le puede tocar es Alicante. Exacto, bueno. Que será la comunidad, ¿no? Exacto, dentro Está de la bien. comunidad, y luego lo que dice José, en 3 años o por ahí ya Ya se puede puede ir acercar pidiendo a Valencia. destino. Muy bien. Porque no sé si lo saben los los oyentes, pero estamos grabando desde la ciudad de Valencia. Sí, desde Valencia. Si yo he dicho Tramusos, creo que una pista hemos dado ya. Ahí, una pista. Bueno, pues nada, dejamos a José Moscardo por ahí y pasamos a Papillón. A Papillón, sí. Oye, ¿te apetece ya la Radler o todavía no se te ha rebajado? Ahora cuando acabemos de hablar de Papillón. De Papillón. Realmente es sencillamente recomendarla. Pues como conduces no quiero No sé, insistir, ¿eh? casi mejor que no. Como si es 0-0, sí, pero... Bueno, No, está 0-0, 0-0, es lo que sea. es un poquito más de 4-8. Pues hombre, si quieres te llevo una bicicleta, te quieres mañana por el coche. Llévame tu bicicleta. Pues ya es casi como 35 grados a la sombra. Bueno, pues yo os recomiendo Papillón, que me reiría, pues esto hace 30, 35 años, ya no lo sé. El libro huele a muy antiguo. Antiguo. Es de El Arca de Papel y es la primera novela de la colección. O sea que yo no sé qué año que será. Yo lo tengo en casa. Pero... Sí, es de la primera. La película es de 1970, o sea que... Gran película. Gran película. Han hecho una versión. La de Papillón. Pues No, es difícil igualarla, ¿eh? Pues mira, el de Hoffman, Queen, el que hizo de Freddie Mercury, era uno de los protagonistas. Ah, sí. Ah, sí, ¿cómo se llama ese chico? Malek o algo así. Malek, sí. Que además se ha llevado el Oscar al mejor actor este año. Bueno, no prejuzguemos, que igual sale también otra película. Pues aquí, Está currado este libro, ¿eh? Pero antes yo lo hacían los libros de una forma que se Es que los encuadernaban mal, la verdad. Este no es una encuadración precisamente cosida y todo eso. Estos son de los que De pegamento. se sale página a página y tienes que meterle ahí un montón de papel de celofán. Y nada, esto es un poco la antítesis este hombre de lo que es James Clavell en cuanto a producción, porque probablemente sea, que yo recuerde algunos comentarios que he leído, el único libro que escribió. One Hit Wonder. Como los grupos musicales, solo un éxito. Ya está. ¿Solo escribió Papillón? Creo que sí. Este hombre fue un... Pues lo petó. Fue un tío de Lampa. ¿De Lampa? De Lampa, pero no de Lampa del colegio, ¿no? De Lampa con H. Vale. De los suburbios de París, no sé, de principios del siglo pasado. Y lo pillaron por una cosa que no había hecho. En fin, que... Lo que dicen todos. No, pero este caso parece que es cierto por todo lo que se ha ido viendo con los años y las décadas. Vaya. Y se queja mucho de que una nación tan civilizada como la francesa,
que meta con muchas faltas de pruebas y con un sistema judicial muy... que tú tendrías que meter ahí mano. Muy garantista. Eso de civilizada, porque hasta hace no mucho tenía la guillotina. Hasta hace no mucho, ¿eh? Bueno, pues los mandaban allá a la Guayana francesa, al Caribe, trabajos forzados de por vida. No a y la playa arreglados. precisamente, ya. Y este hombre, pues eso, con 25 años lo metieron en el buque y para allá. Estuvo... Pero este hombre, ¿te refieres a él, al autor? Sí, el autor, es Richard Rier. Ah, O sea que... Vamos a ver, lo que no sé, y es que lo leí hace tiempo, pero ahora no me acuerdo si es un seudónimo, o es un nombre auténtico. Pero bueno, es totalmente autobiográfico. Y estuvo, pues eso, y como estaba en cadena perpetua, intentando darse el piro, que llamaban ellos, por el piro, hasta que 13 años después, a los 38, consiguió la fuga definitiva, porque tuvo varias. A ti te gusta mucho, estoy observando, porque creo que ya el tercero. es cierto. Sí. Libros autobiográficos de gente que se las pasa putas, En cárceles pero perfectamente. consigue Sí. escapar y digamos que Bueno, supera... exactamente. El primero fue un Nobel Alexander Solzhenitsyn, Sí. que fue sobre el Gulag. Sí, Luego Armando Valladares sobre Sí. las prisiones Cubanas. carcelistas. exacto. Ese Este no es el sé si se tercero. fugó. El otro cumplió condena. El segundo no sé si se fugó. Este sí. Este consiguió fugarse, lo que vamos poco a poco. Vale, vale. Pero evidentemente ya vamos catalogando a la gente. Sí. Y tú tienes, bueno, Pero a ti una te- querencia natural pero a ti que al género carcelario. A los cacos que consiguen. Eso te iba a decir, a ti lo que salir te adelante. mola o te interesa es, digamos, el sufrir una serie de adversidades y a pesar de todo salir adelante, ¿no? Escapar o rehacer tu vida o lo que sea, ¿no? Eso te motiva, ¿ves? Eso es Sí, curioso. porque es que un tío que lo meten preso es de lo peor que te puede pasar, ¿no? De lo peor. Una muerte Sobre en vida. todo si te Es meten una muerte en preso vida, exacto. en ese tipo de Y cárceles. encima injustamente, porque dices, ah, coño, lo he hecho, pues oye, pues no. No, en Injustamente. este caso lo hizo, además era por falta de pruebas y él sería pues eso, un pillastre que tampoco haría, no sé, un vil asesino, lo condenaron por un asesinato. Y bueno, pues creo que intentó una primera escapada, lo pillaron por allí por los bosques de la Guayana, le metieron un año en el zulo ese, en el agujero. Una segunda vez lo volvió a intentar, lo volvieron a pillar, 5 años en el agujero. Eso es brutal, o sea, no estás ya dentro de la prisión, sino que estás en el agujero. Hay Y que que tener mantengas la humanidad, casi. la humanidad humanidad te humanizas. y la cordura. Para decir, pese a todo, quiero mi libertad y lo voy a conseguir, malditos cabrones. El tío que Eso tiene- iba apuntando cosas. Decía, él se evadía con viajes en su imaginación. Él se metía, empezaba a imaginar un viaje que hacía, se podía tirar horas y no había estado en el agujero en esas horas. Él se hacía sus propias películas. 5 años tiene tiempo para imaginar, madre mía. Etcétera. Total, que al final, no sé si con una tercera intentona también lo pillaron y ya lo mandaron a una isleta que se llamaba Isla del Diablo, no sé qué, que estaba a no sé cuánto de la Guayana, y allí tenía que buscarse la vida él solo junto con otro. En la película sale junto con otro, en la novela ya no me acuerdo. Que el otro es Steve McQueen y el otro era Dustin Hoffman. Y ahí ya es cuando montan, no sé, un jaleo con cocos y tal, una especie de balsa y se consigue pegar ¿Y la papillón tirada de dónde definitiva. viene eso? ¿Por qué La papillón? mariposa. Ah, Papillón se le da papillón en valenciano. Sí, en una de sus fugas que lo pillaron, en la película sale, se tatúa una mariposa en todo el pecho. Tal vez un símbolo de libertad, De libertad, pues, Sí, volar. pero a él creo que lo llamaban ya papi desde el principio. Sí. Ujú. Era su... Yo de la película me acuerdo un poco los intentos de fuga y sobre todo hay una escena en la que a Dustin Hoffman le rompen las gafas o se le rompen y su personaje era como muy cegato y claro, eso ya es el colmo, ¿no? Porque allí no hay ópticas para que te los arreglen, ¿no? Y si tienes que sobrevivir y encima Sin gafas. sin gafas, pues... Pues este hombre, Yo no una la tengo muy fresca. manera también de sobrevivir era el proyectar cómo iba a vengarse pues, del juez, de los testigos falsos. Como de el cómo- conde de Montecristo, ¿no? Rumiando la venganza. de cómo montaron todo contra él, porque decía, Vale.
¿cómo tengo yo que en las afueras de París ir alquilando un zulo o una cosa para ir trayéndome a la gente e ir poniéndola en vereda? Sí. Esto es pura novela negra, ¿no? Sí. En su imaginación. Sí. Hombre, es lo que le mantiene la llama de la venganza, es una motivación como otra cualquiera y además poderosa para tirar hacia adelante. Así como tengo que salir aunque solo sea para eso, ¿no? Para consumar la con sus películas se evadía en el agujero. Y con esto que dices, pues también aguantaba la prisión. El caso es que al final el maravilloso pueblo venezolano que hoy en día, tal y como está la cosa en Venezuela, pues ya no parece tan maravilloso dejarse caer por allí, pero por Venezuela precisamente. El maravilloso pueblo venezolano lo acogió, allí conoció una chica, se casó. Y entonces, pues de alguna manera, pues desiste de ir a Francia y vengarse a riesgo de perder pues todo lo que ha conseguido en ese momento, porque si llega a volver a Chironalta, hizo bien. Internamente él se redime, ¿no? Su espíritu como que queda un poco limpio de toda esa basura, se lo ha dejado atrás, aunque se ve que tiempo después, ya muchos años después, ya volvió a Francia, no sé si con el tema de la edición del libro o para hablar con gente y tal, pero vamos, evitó mucho la vuelta a la patria en un principio. Este es un libro también bastante largo, esta edición que tienes tú, que tendrá pues ahí lo mandar. Pues 637 páginas, ¿vale? Pero me imagino que se lee muy bien, ¿no? Por el interés que tiene el tema. Sí, la intriga se fuera, no se fuera. Exacto. Las calamidades que pasan. Las calamidades que pasan y bueno, los trataban, pero allí a palos. Y claro, los presos se ve que morían y caían como moscas. ¿Qué hacían con ellos? Los cogían en barcazas y los tiraban al mar. Y allí había... Para que fueran pasto de los peces, ¿no? De los peces, no, de los tiburones. Pues había toque de campanas, entonces los tiburones con esos toques de campanas ya acudían, ¿no? Otra dificultad más, ¿no? Para fugarse. Exactamente. Entonces en el momento, yo todo esto son cosas que recuerdo desde hace 35 o 40 años que no leí esto, vamos, de adolescentes y llega. Hablaba de movimientos caricaturescos de las figuras de los muertos en el frenesí devorador de los tiburones que se veían incluso fuera de la superficie, como iban unos y otros comiéndose al preso ya muerto. Sí, eso me imagino, pues lo mismo que cuando les echas migas de pan a las carpas, a todas a saco. Pues es imaginarse una cosa así. Sí. Y tenían ese lema, ¿no? La contraseña, por el piro, por la fuga. Eso les mantenía por el piro un poco en vida. Pero bueno, ya te paso a ti la vez. Pues nada, la vez. Yo voy a hablar de Lewis Carroll. De Lewis Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Qué bonito! Que fíjate si me gusta el libro. Tú eres muy fan, sí. Que en casa hay 3 ediciones. Caramba. Está la que me leí yo cuando era nano, que pertenecía a mi hermana, que era de la colección Historia Selección, y que tiene unas ilustraciones muy... Mira, fíjate, está todavía el nombre de mi hermana, Ana María Moscardo, ¿vale? Pero, en fin, me hice yo con el libro como si fuera mío. Tiene ilustraciones de María Barrera, que son preciosas. Vale, y aquí está incluido, ves lo que decimos de los libros mal encuadernados, deshojados, pero si con queréis encanto. pasároslo. Están incluidos Alicia en el País de las Maravillas y la segunda parte, que fue Alicia a través del espejo. Luego tengo otra edición que se la compré a mi hijo César, también con el texto íntegro, si quieres ir mirando, las ilustraciones son preciosas. Y luego tengo, digamos, la edición más adulta, ¿vale? De Plaza y Janés, que incluye las dos y también La caza del Snark. Es una especie de poema humorístico, ¿no? Que escribió años más tarde Lewis Carroll, ¿no?
Y esta edición es la que tiene las ilustraciones originales, ¿no? De la primera edición del libro. Y bueno, os voy a empezar hablando un poquito del autor, de Lewis Carroll, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo no sabía, ¿no? A pesar de que me gusta tanto su obra, pues las desconocía. Este hombre nació en Reino Unido en 1832 y murió en 1898 de una neumonía. Y además de escritor fue fotógrafo, matemático y diácono de la Iglesia Anglicana. Vaya. Era un poco tartamudo y eso influyó negativamente en sus relaciones sociales. Eso es lo que he leído por un lado. Por otro lado he leído que no, que el hombre se relacionaba muy bien, incluso con mujeres, ¿no? O sea que, no sé. Además era sordo del oído derecho y luego cuando estudió en la universidad se le diagnosticó epilepsia, aunque puede que fuera un diagnóstico erróneo. Fue el mayor de 11 hermanos, 7 chicas y 4 chicos. Y es curioso porque en la época normalmente cuando tenías tantos hijos se morían muchos. Pero aquí, en este caso, en esta familia, los 11 hermanos llegaron a edad adulta. Estudió en Oxford y cuando solo llevaba 2 días en la universidad, su madre murió de una meningitis a los 47 años. En cualquier caso, logró acabar la carrera con excelentes calificaciones, aunque se dice de él que estaba excepcionalmente dotado, pero también que era muy vago y distraído. Pero como era un portento para el razonamiento lógico y matemático, obtuvo fácilmente un puesto como profesor de matemáticas, puesto que desempeñaría durante 26 años. Además, como he comentado antes, en 1861 es nombrado diácono. En aquella época el siguiente paso era convertirse en sacerdote, pero Carroll no quiso continuar, lo que podía haberle acarreado consecuencias muy graves como perder su trabajo. Aquí tengo que aclarar que el puesto de profesor lo obtuvo en Christ Church, que forma parte de la Universidad de Oxford y también es una catedral con un famoso coro. Por eso renunciar al sacerdocio en principio contravenía las normas de la institución, pero no se sabe bien por qué regla de 3 tuvo suerte y conservó el puesto. En cuanto a la fotografía, su faceta de fotógrafo, se ve que sus resultados artísticos fueron tan elevados que se le considera uno de los fotógrafos más importantes de la era victoriana. Lo que Carroll parece que perseguía con sus fotografías era captar la belleza y la inocencia. Pero uno de los rumores que incluso hoy circulan sobre él es que era un pedófilo. Y a continuación os digo por qué. De las 3.000 fotografías que llegó a hacer se conservan unas 1.000. Y de estas más de la mitad son retratos de niñas. De ellos se han llegado a encontrar 6 desnudos. Pero hay varios académicos que han defendido a Carroll argumentando que en la época victoriana no estaba mal visto y de hecho era un símbolo de pureza, como lo demuestra el hecho de que imágenes parecidas se usaban para ilustrar postales navideñas. Pedofilia, simple fascinación por la inocencia de la infancia, pues no vamos a entrar en eso porque no es el propósito de estas tertulias y bueno, una persona que ya ha fallecido y no puede defenderse, pues se pueden decir muchas cosas y especular muchas y no tiene sentido, ¿no? Él además fue un apasionado del teatro y ya en un plano anecdótico muchos historiadores admiten que probablemente consumía láudano para disminuir los dolores de su artritis. El láudano no era una droga prohibida en la época, sino más bien de uso común. Lo que pasa es que es un derivado del opio y si se consume más de la cuenta puede provocar alucinaciones. No hay ninguna constancia de que el escritor abusara del láudano, pero algunos sí han querido ver alusiones en el pasaje de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si os acordaréis, ¿no? Que hay una seta gigante y según, bueno, está el gusano ese que no para de darle a la pipa y luego le dice, mira, puedes coger de un lado o del otro de... Espera, se me va la voz. De la emoción. Solución, trago de cerveza, ya la he recuperado. Le dice, puedes coger de un lado de la seta o del otro lado. Un lado te hará crecer, del otro lado te hará disminuir de tamaño, ¿no? Pues bueno, algunos han querido ver alusiones a ciertas sustancias alucinógenas, ¿no? Antes de pasar a hablar un poco de su obra literaria, también quiero comentaros algo muy curioso, y es que hay un tipo llamado Richard Wallace,
He intentado averiguar un poco sobre él, pero la verdad es que no he encontrado casi información. Unas fuentes dicen que es escritor, otras que investigador. Bueno, el caso es que el tal Richard Wallace, en 1996, lanza la hipótesis de que Lewis Carroll era Jack el Destripador. Y tal hipótesis se basa en que, precisamente en Alicia en el País de las Maravillas, hay una serie de mensajes codificados que anticipan 19 años antes los asesinatos cometidos por Jack en 1888. En otras palabras, que dejó pistas mediante frases crípticas sobre los crímenes que planeaba cometer. También lo vamos a dejar en la anécdota. Alucinante. Y entro en la obra literaria. Él empieza escribiendo entre 1854 y 1856 poemas y cuentos que se publicaron en revistas literarias con discreta repercusión, la mayoría humorísticos o satíricos. Y en 1856 es cuando comienza a publicar con su seudónimo Lewis Carroll. Ah, ¿es un seudónimo Lewis Sí, Carroll? porque el nombre real de este señor era Charles Ludwig Dawson. En 1856 llega a Christchurch un nuevo decano que se llama Henry Liddell, y este tenía 3 hijas pequeñas, de las que Carroll se hizo muy amigo y a las que a menudo sabía que iba a decir algo, ¿no? Fotitos. Porque yo no. No, tú no, yo lo esperaba de él. Se hace muy amigo de las niñas. Yo no soy tan puro. Y bueno, a menudo se las lleva de picnic, ¿vale? Y en una de estas excursiones, que es un paseo en barca por el Támesis, ¿De picnic? está con las chiquillas, que son 3, la mayor creo que tiene 13 años, y un reverendo amigo suyo. Esto pasa el 4 de julio de 1862, y lo sabemos por los diarios del autor. Ahí, ese día, en ese picnic, en ese paseo por el Támesis, es cuando surge la génesis de Alicia en el País de las Maravillas, a partir de una narración que Carroll se inventa e improvisa sobre la marcha para entretener a las niñas, y las entusiasma tanto que hasta una de ellas le pide: oye, ¿por qué no escribes el relato? Y Carroll le hace caso, y en Navidad le regala el primer manuscrito. ¿Cómo se llamaba la niña? Alice. Alice. Era, creo que, la mediana de las 3 hermanas. Y bueno, posteriormente el autor negó que hubiera basado el personaje en alguien de la vida real, pero bueno, en este punto creo que queda más claro que el agua que mintió, ¿no? 3 años más tarde, en 1865, es cuando se publica con ilustraciones de John Tenniel, que son la edición esta que os he enseñado de Plaza y Janés, y fue un enorme éxito de crítica y público, lo que le animó a escribir y publicar 6 años después, en 1871, la segunda parte, que es Alicia a través del espejo, aunque bueno, el título en inglés es un poquito más largo, se titula A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Ah, sí. Y en 1876 escribe La caza del Snark, que está incluida aquí en esta edición, poema absurdo y humorístico de 96 páginas en la edición española, sobre... 96 páginas. 96 páginas solamente. Vaya poema. Como para poema largo, para libro corto. Sí, sí. Va, cito textualmente, sobre el viaje imposible de una tripulación improbable para hallar a una criatura inconcebible. Claro. No sé cómo estará. ¿Es el Este no me lo he título? leído. No, es de qué va. No. El título es La caza del Snark. El Snark es una criatura que no existe. Y su última obra fue Silvia y Bruno, que por su extensión se editó en 2 volúmenes, el primero en 1889 y el segundo en 1893. Tiene 2 argumentos, curiosamente, uno que transcurre en la época victoriana y es una novela realista de contenido social, y otro que es una especie de cuento de hadas con elementos fantásticos y absurdos en la línea de Alicia en el País de las Maravillas. Además, como era, ya digo, profesor de matemáticas, se ve que era un portento en tema de razonamiento lógico, etcétera. Escribió numerosos artículos y algunos libros de lógica y matemáticas, pero estos ya sin seudónimo, con su nombre real. Y ahora quería comentaros un poquito, perdonad si me extiendo, pero ya sabéis que soy un gran fan, sobre la propia obra, ¿no? Alicia. Adelante.
Lo mismo que Alicia a través del espejo está considerada como una obra infantil, un libro para niños, pero es una novela que si la lees con los ojos y la mentalidad de un adulto, para mí por lo menos, tiene algo de perverso y malsano. No va por ahí la cosa. No va por ahí. Desde mi punto de vista no es algo evidente, sino es más bien algo que percibes como lector en un segundo pero persistente plano, ¿no? Es el sueño de Alicia, pero la atmósfera tiene algo de pesadilla, porque es un mundo poblado por personajes extraños, de actitudes imprevisibles, que suelen reaccionar con agresividad o con violencia cuando Alicia intenta imponerles la lógica que ha aprendido de sus padres o en la escuela. Y de hecho Alicia no logra entablar relaciones duraderas con ninguno de los personajes. Casi siempre sucede que hace o dice algo que irrita o enoja a los habitantes de este extraño país o desata abiertamente su ira, y por eso está siempre vagando de un sitio a otro sin establecerse en ninguna parte, porque digamos que es la única cuerda en un territorio de locos, ¿no? Además, las ilustraciones originales de la primera edición subrayan este carácter casi pesadillesco de la obra, porque tienen ese punto raro y perturbador. No sé si os habéis fijado, pero no son ilustraciones para un libro infantil. Los personajes son como... Las ilustraciones eran un tal John Tenniel. Son personajes grotescos, ¿no? Sí, hay algo ahí, ¿no? Un componente un poco, una atmósfera un poco pesada, ¿no? Por eso, de las tropecientas adaptaciones al cine que se han hecho a lo largo de los años, algunas no han sido ni mucho menos infantiles, ¿no? Pero antes de entrar en eso, sobre las adaptaciones cinematográficas, algunos datos que he recopilado y que creo que pueden resultar interesantes. La primera versión es de 1903, muda, un corto de 8 minutos. Luego la primera sonora se rodó en 1931. Y luego una de las versiones más famosas es de 2 años después, de 1933, que igual os suena porque la pasaron cuando éramos nanos, la pasaron en Televisión Española. Salían de secundarios Cary Grant, Gary Cooper. ¿Qué dices? ¿No suena para nada una versión en blanco y negro de Alicia? De hecho, no me sonaba que Gary Cooper y Cary Grant hubieran coincidido en ninguna sola película. ¿No te lo estás inventando? ¿Sí? La película yo la he visto, vamos, de nano, y en su día me gustó, no sé si la volviera a ver. ¿No habrías comido una seta alucinógena? No. Míralo, sí, ¿no? sale no, Cary Grant. Nos fiamos. Luego hay un corto americano de 1934 que está protagonizado por Betty Boop, haciendo como no de Alicia. Hay muchas adaptaciones televisivas. Incluso Hanna-Barbera produjo una película animada para televisión en 1966. Y 10 años después, en 1976, a ver si esta os suena, porque la hicieron en cine, no digo que fuerais a verla, pero os tiene que sonar. Una versión clasificada S, que era Alicia en el País de las Pornomaravillas. Eso sí me suena. ¿Suena eso? Esa a ti sí te suena, ¿no? Por el escándalo que supuso. Claro. Todo el mundo la conoce. No es que hayamos ido a verla. La verdad es que no. Yo, sinceramente, es que confundo esto con lo de Judy Garland en El Mago de Oz y tal. Voy, coño, ¿no? Que es el otro, que es... Perdón por la palabrota. Sí, no, pues no. Sí, vamos, a veces yo también me lío con otras cosas, pero son cosas distintas. Esta versión softcore, además era musical, y la protagonista pues está ya crecidita. ¿Quién era? No me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero bueno, había hecho otras del mismo estilo. Y luego se ve que se cortaron algunas escenas y se hizo una versión que ya solo era para mayores de 16 años. En una versión de 1977 dirigida por Claude Chabrol, que era un especialista de cine negro francés, Alicia fue nada menos que la famosa Manuel, Silvia Grister, o sea que también... Sí, esa me suena más. Una Alicia crecidita. Los rusos también produjeron un largometraje de dibujos animados en 1981 y otro al año siguiente. Y esta que no os la sabéis, yo no tenía ni idea. ¿Se os ocurre quién pudo ser Alicia en una obra de teatro musical de 1982?
Alicia en 1982, pero Una española. actriz americana, ahora súper ya veterana, súper famosa, ha ganado un mogollón de Oscars. Esta, La que más Oscars ha ganado. ¿Meryl Streep? Meryl Streep. Meryl Streep. Meryl Streep. Meryl Streep. Meryl Streep, ¿verdad que Pero Meryl si no es Streep- erótica. Meryl Streep haciendo de Alicia, no sé yo, ¿no? Por ningún lado, ¿no? Pero bueno. Y entre 1983 y 84 se emitió una serie de televisión japonesa que tenía nada menos que 52 episodios. Uno. Obvio, las versiones más famosas ya os las conocéis, la de Disney, la que Sí. dirigió Tim Burton. Pero bueno, pasando a las versiones adultas, excluyendo la de las porno maravillas. Exacto. Hay una checa de 1988 que da bastante mal rollo. Y yo no sé si es intencionadamente. Si queréis os buscáis el... Ostras, los checos están aquí. Sí, sí, sí. Mm. Sí, es que utilizan la técnica del stop motion, ¿no? Y no sé si es porque les salen grotescos los muñecos y esa animación que es un poco brusca, ¿no? No sé si es por eso, si es intencionado o no, pero la película da un mal rollo, ¿no? Aquí comento, el conejo parece un conejo zombie, Caray. la liebre marceña parece la versión muerta y putrefacta de una liebre, Madre pero mía. así en serio, ¿eh? O sea, la película se llama Alice. Vale, luego tiene el nombre checo, pero bueno, se puede encontrar el tráiler por YouTube. ¿Y no colaboraré Tim Burton con ellos? No, Él hizo no. la suya, ¿no? Es que Tim Burton las hace góticas y tal, ¿no? Pero yo no veo que las haga. No son películas que te transmitan mal rollo. No, ni- al revés. Son Es como como un barrocas, cuento, ¿no? Un sí. poco tipo familiar. Con humor y tal. incluso, sí. Sí, sí. Esto es más. Un poquito Más pequeño. extraño. Sí, Desasosegamente. Y luego hay versiones muy, muy libres, como Malice in Wonderland, o sea, Malicia, Qué bueno. que era Elizabeth Taylor. Esta es de 1985. Tenemos Alicia en la España de las Maravillas, de 1979. Pájaros y es eso. Luego tenemos las coreanas Alice in Ernestland, que sería algo así como Alicia en el país de las fianzas. Ahí va. Esta es de 2015, una comedia muy negra. O tenemos Alice, A Boy from Wonderland, que es un cuento de hadas de terror, también coreano, de 2015. Y digamos que estas y otras películas, cada una a su manera y en su estilo, tienen como denominador común, a pesar de sus enormes diferencias, el hecho de captar y reflejar que libros aparentemente infantiles como los de Carroll tienen un punto insano, desconozco si intencionado o reflejo de la personalidad compleja y contradictoria del escritor, porque él fue criado en un ambiente muy puritano, ¿no? Su madre especialmente era muy de reglas, ¿no? Una mujer severa y tal, pero al mismo tiempo como miembro de la aristocracia y amante del teatro y en fin, las mujeres le gustaban, no sé si menores o mayores, pero le gustaban. Él tenía como unas costumbres un poquito licenciosas o por lo menos ambiguas, ¿no? Y tal vez en su personalidad hubo un poco el choque entre lo que me gusta hacer y lo que según la moralidad victoriana y la educación que he recibido y tal, lo que se supone que debería hacer, ¿no? Entonces lo que pienso que tienen en común estas películas, y con esto acabo, es la intuición de que el País de las Maravillas no es tan maravilloso, que Alicia va a contracorriente y que podría ser igual una niña que una adulta con complejos y traumas. Lo dejo ahí, que cada cual extraiga sus propias conclusiones de la lectura de Alicia y su secuela, pero yo pienso que son libros que forman parte un poco del ideario popular y tal, pero que yo creo que poca gente se los ha leído de cabo a rabo, versión íntegra. Yo no me lo he leído. Yo lo tengo pendiente, te lo he dicho hace ya muchos años que quiero leer las dos. La segunda, bueno, la primera y la segunda parte, ¿no? Porque he visto la de Disney de dibujos, pero me interesaría ver, porque el tipo me trae, es un personaje... ¿Verdad que sí? También curioso. hay de hecho otra película que está protagonizada por el inglés Ian Holm, Sí, haciendo de Lewis Carroll, que es una especie de biopic, ¿no? De la relación que tiene él
con la niña, ¿no? Con la niña que luego le inspiró la protagonista de su libro. Y va más por ahí, por la vida del personaje, ¿no? Del autor. Entonces yo creo un poco lo que he comentado de Casablanca, ¿no? Lo que me pasó a mí con Casablanca, que a veces ciertos libros o ciertas películas son tan famosos y todo el mundo los conoce y se han hecho tantas versiones y tal, que al final no sabes si dices, estás pero yo el libro me lo he leído o no me lo he leído, ¿no? Lo que confesé como sobre si te lo hubieras leído. Esta de El jorobado de Notre Dame, que te dije, mira, no me he leído nada de Dumas. Pero a veces es por eso, ¿no? Por Víctor Hugo, ¿no? Perdón, de Víctor Hugo. O sea, estaba mezclando con los Tres Mosqueteros. Sí. Pues eso, que yo os recomiendo que cuando tengáis tiempo y tal os la leáis y... Pásatelo ya. Si quieres te lo paso, te lo dejo ya. Ya me lo devuelves. Gracias. Y eso, y a ver desde el punto de vista de... Porque claro, yo me la leí por primera vez cuando era nano, ¿no? Me fascinó, ¿no? Porque era un mundo nuevo y mágico. Y, claro. Sí, exactamente. Sí, un sí. universo... Un poco lo mismo que Tolkien con El Señor de los Anillos, ¿no? O Sí, sí. Harry Potter, ¿no? O sea, son escritores que te podrán gustar más o menos, pero tienen la virtud de crear unas reglas, un Exacto. mundo con unas reglas, unos personajes determinados. Exacto, con mucha coherencia, Sí. Juego de Tronos, yo qué Sí, sé. sí. Te crean un mundo que Sí. podría ser casi un mundo paralelo al nuestro, ¿no? Sí. Bueno, terminamos aquí, entre otras cosas porque José lo tiene que irse, Me pero tengo ya, que ir, corriendo, y aparte ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Pues en principio, nada, gracias por escucharnos y nos vemos seguramente en septiembre, ya inaugurando segunda temporada, ya veis, hay suerte y en uno de los programas apunta a tu hermano Sí, se lo diré. y nos habla de sus propios libros. Claro. Feliz verano a todos. Pues muchas gracias por oírnos. Feliz verano. Feliz verano, chao. Chao.